Eran pasadas las 11 de la noche de la Argentina, poco después de las 9 de la noche de Colombia, cuando aparece un documento, un comunicado conjunto firmado por la Cancillería colombiana y por la Cancillería argentina, que sella la paz después de algunos de los días de máxima tensión en la historia reciente entre estos dos países hermanados, como consecuencia de las declaraciones muy agresivas del presidente Javier Milei contra Gustavo Petro, que lo había acusado de asesino, terrorista y comunista, diciendo Milei que también era una reacción a las veces que Petro lo había comparado con el nazismo y con Hitler, y con una decisión de la Cancillería colombiana de expulsar a los diplomáticos argentinos en Bogotá. Bueno, realmente es una tregua y una desescalada importantísima. Repasemos lo que dice este comunicado, que plantea básicamente que no se van a expulsar a los diplomáticos argentinos que están en Colombia, que el embajador Camilo Romero, que estaba llamado a consultas, va a regresar, el embajador colombiano en Argentina, va a regresar justamente a Colombia, que Colombia va a darle el placet a Mario Berenguer, que era el embajador que quería la Argentina y que no venía recibiendo el placet del gobierno colombiano, con lo cual hacía esto que continuara en su cargo Gustavo Zugala, que venía de la gestión anterior, y además el anuncio justamente de que la canciller argentina Diana Mondino va a visitar próximamente Colombia para terminar de sellar este acercamiento. Así que nos vamos ya mismo justamente para analizar las repercusiones de esta noticia a Colombia con Estefanía Meira. Estefi, bueno, cambio total a partir de este comunicado conjunto, ¿no? Totalmente, Darío, y fue una sorpresa, más que todo por la hora también, fue una sorpresa muy favorable para las relaciones históricas que tienen ambos países, Argentina y Colombia. Recordemos que es el aniversario número 201 de las relaciones bilaterales de ambos países, y estamos justamente con el doctor Julio Londoño Paredes. Él fue canciller de la República de Colombia durante la presidencia de Virgilio Barco, ha sido embajador en varios países durante varias gestiones de varios presidentes aquí en nuestro país, conoce muy bien cómo funciona la diplomacia y sobre todo cómo se manejan este tipo de problemas. Doctor Londoño, le doy la más cordial bienvenida, es un gusto tenerlo con nosotros, y cuéntenos cuáles son, digamos, las medidas y cómo se soluciona un problema diplomático de esta magnitud para tener una solución tan favorable como la de ayer. Bueno, yo creo que ante todo es una satisfacción. Yo creo que en Colombia hay satisfacción por la solución que se le ha dado a este incidente en una forma muy rápida y muy cordial entre las dos cancillerías. Yo considero que hay dos elementos que son absolutamente contraproducentes en las relaciones internacionales. Uno de ellos es la diplomacia de micrófono. Los ministerios de Relaciones Exteriores precisamente están creados para evitar esta diplomacia de micrófono que hiere susceptibilidades, genera perturbaciones entre estados. Eso no puede darse en esa forma. Y de otra parte, la personalización de las relaciones internacionales. Un jefe de Estado es el jefe de un Estado, y no por la antipatía o la simpatía que le pueda tener a otro jefe de Estado puede manejar las relaciones exteriores de su país en esa forma. Por lo tanto, se sacan lecciones importantes de este proceso. Yo creo que la decisión que tomaron las dos cancillerías, la Cancillería Argentina y la Cancillería de Colombia, de poner fin a esto ha sido muy importante. Debe tenerse en cuenta que el embajador de Colombia en Buenos Aires no había sido todavía llamado a consultas, estaba aquí por vacaciones de Semana Santa, digámoslo así, y la Cancillería lo que le ha pedido es que regrese a Buenos Aires rápidamente para asumir sus funciones. Bueno, este problema que se presentó entre Colombia y Argentina por las declaraciones de Javier Milei, que gracias a Dios llegó a buen puerto, ¿qué podría suceder en dado caso que, por ejemplo, se presentara con otro país y no llegara a una solución como la que tuvo ayer? Yo creo que para todos los estados la regla es la misma, evitar la diplomacia de micrófono, porque por micrófono muchas veces los jefes de Estado no miden las consecuencias que tienen, teniendo la condición especial de ser jefes del Estado.
no simplemente el presidente de un país, sino jefe del Estado, y las relaciones se hacen entre los estados y no entre las personas. Yo creo que eso es una cosa importante. Desafortunadamente esa práctica se empezó a ejercer desde el tiempo de Hugo Chávez, y ha seguido Maduro, ha tenido efectos muy malos, deficientes, ha generado tensiones, dificultades, y la lección es que para eso están los ministerios de Relaciones Exteriores, para eso están las universidades que tienen decanaturas y facultades de relaciones internacionales, y por lo tanto yo creo que eso es lo que se tiene que tener en cuenta en un momento determinado. Darío, el doctor Londoño ya te escucha por si tienes preguntas desde el estudio. Gracias, Steffi, gracias, doctor, por este tiempo aquí en la pantalla de DNews. Está clarísimo lo que usted plantea, no es recomendable la diplomacia de micrófono. Ahora, hay líderes, usted daba dos ejemplos con Chávez y Maduro, y yo creo que podríamos sumar a esto tanto a Milei como a Petro, que no hay forma de contenerlos, que si quieren opinar algo, lo hacen y es difícil ya que cambien porque es su forma y su estilo de hacer política. Entonces mi pregunta es, ¿cómo deben actuar las cancillerías en estos casos? Digo, desde el punto de vista colombiano, si aparece otro presidente, que en este caso fue Milei, pero podría haber sido otro, y agrede al presidente colombiano, ¿cuál debe ser frente a eso la respuesta de la Cancillería? Bueno, aquí hubo en Colombia un respaldo a la decisión tomada por el Ministerio de Relaciones Exteriores inicialmente, en el sentido de decirle a dos funcionarios, no a todos, sino a dos funcionarios, al embajador y otro funcionario de la Embajada Argentina, que salieran del país. Hubo un respaldo general porque obviamente el presidente Petro, esté uno de acuerdo o no esté de acuerdo con él, es el presidente de Colombia y representa a Colombia. Entonces, ese es un hecho absolutamente evidente, y yo creo que, vuelvo a repetir, la lección en este sentido es evitar este tipo de hechos. Las cancillerías generalmente, cuando se presentan estos hechos, no solamente se ha presentado en nuestro medio latinoamericano, sino se presenta a veces incluso en los Estados Unidos y en Europa, actúan de bomberos frente a determinadas situaciones. Y yo creo que eso es lo que han hecho las dos cancillerías, la argentina y la colombiana. Y en ese contexto, el anuncio de la visita de la canciller argentina, de Diana Mondino, a Colombia, que está en este comunicado conjunto, ¿para qué podría servir? ¿Sería una señal positiva justamente para terminar de encauzar las relaciones? Sin duda alguna, la visita de la canciller argentina yo creo que servirá para que ella dialogue con el ministro de Relaciones Exteriores encargado de Colombia, y para que dialogue incluso con el presidente y intercambien puntos de vista sobre esta situación y sobre las relaciones cordiales que han tenido Colombia y Argentina tradicionalmente desde hace muchísimos años. Julio, yo le hago una última pregunta y lo dejo para que Estefanía le siga consultando. Si no se revertía esta decisión y de hecho se iba hacia una escalada y Argentina, o a través de la Cancillería argentina, en vez de bajar la tensión, decía, bueno, entonces nosotros también echamos a diplomáticos colombianos, ¿qué consecuencias tendría eso habría tenido eso para las relaciones entre los dos países? Y me refiero también aquí para las personas, para las empresas colombianas y argentinas. Bueno, afortunadamente esa situación no se presentó. Como usted sabe, hay numerosos estudiantes colombianos en universidades y colegios argentinos. Hay un comercio activo entre los dos países, hay una cooperación en muchísimos aspectos, y todo eso no se hubiera venido en un momento determinado al suelo simplemente por una cosa de esas características. Por lo tanto, afortunadamente no llegamos a esa situación y se puede solucionar oportunamente un impasse de estas características.
Bueno, doctor, yo voy de la mano con la pregunta de Darío y me parece importante consultarle sobre un tema en particular. La gente estaba preocupada por el tema de los viajes y por el tema de las visas, porque decían, bueno, si rompemos relaciones en Argentina, con Argentina, entonces ¿qué? A los colombianos les van a pedir visa, podemos viajar a la República Argentina. ¿Qué pasa si se rompen las relaciones entre un país y otro? ¿La gente puede entrar libremente, puede viajar o necesita visa y no puede pasar? Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta que en ningún momento el gobierno de Colombia consideró la ruptura de relaciones. Solamente se pensó en la retirada de 2 funcionarios de la Embajada Argentina y no de todos. Se mantuvieron, nunca pensó el gobierno de Colombia retirar a los agentes consulares que tiene en Argentina. Tuvimos una experiencia nefasta con Venezuela, cuando el gobierno de Venezuela resolvió retirar todos los cónsules venezolanos que se encontraban en territorio colombiano, cerca de 15 consulados y 17 consulados que tenía Colombia en Venezuela. Esa situación todavía no se ha reparado totalmente y trajo gravísimos problemas para colombianos y venezolanos. Tenemos esa experiencia y por lo tanto de ninguna manera uno puede pensar que eso se repita. Pero de todas maneras habría muchos inconvenientes, sobre todo en 2 países cercanos como son Colombia y Argentina. Bueno, doctor Julio Londoño Paredes, ex canciller de la República, muchísimas gracias por haber estado con nosotros estos minutos de su tiempo analizando este importante tema para ambos países. Con muchísimo gusto y un cordial saludo. Nosotros, Darío, seguimos contigo todo el análisis de esta noticia que finalmente llegó a buen puerto. Las relaciones bilaterales entre Argentina y Colombia se restablecen con toda normalidad. Clarísimo, Steffi, solo queda prenderles las velas a Petro y a Milei para que se moderen y no hagan, como nos dijo recién Julio, diplomacia de micrófono. Gracias a ambos, en un ratito volvemos.